Reciban ustedes un cordial saludo. El día de hoy voy a presentarles un tema bastante interesante que se enmarca dentro de la historia del arte y dentro de la historia de la cultura. Y es el tema de la vandalización de la obra de arte, pero en el marco de los cambios culturales y de los paradigmas culturales. Existen a lo largo de la historia muchas obras que han sido vandalizadas, muchas obras muy famosas que han sido vandalizadas. El último caso del que tuvimos noticia fue el pastelazo que se le dio a la Mona Lisa en el Museo del Louvre. Pero esta no ha sido la única vez que la Mona Lisa ha sido vandalizada. También fue vandalizada en 1956, en donde le fue lanzada una piedra y el pigmento fue un poco, se vio comprometido. En 1974, donde se le lanzó pintura roja. En ese momento la obra no se encontraba en el Museo del Louvre, sino que estaba en calidad de préstamo en Tokio. Y en el 2019 que le fue lanzado un vaso de cerámica. Otras obras muy famosas que también han sido vandalizadas son La Ronda Nocturna de Rembrandt, la cual fue atacada con un cuchillo en el año de 1911 por un chef. También en 1975, donde fue rasgada repetidas veces, y en el año de 1990, donde le fue lanzada ácido sulfúrico. También tenemos el caso de la Piedad de Miguel Ángel o la Fuente de Marcel Duchamp. En muchos casos, la vandalización ha tenido que ver o con sencillamente personas que han querido llamar la atención sobre ciertos temas, como fue el caso del pastelazo que se le dio a la Mona Lisa, donde el autor de dicho acto vandálico dijo que lo que quería era llamar la atención sobre el cambio climático. En otros casos hay obras que han sido vandalizadas por su carácter de desnudo, entonces radicales se han encargado de lanzar ácido sobre estas obras, o sencillamente han sido actos realizados por personas que tienen problemas psiquiátricos. Sin embargo, existe dentro de la historia del arte y dentro de la historia de los actos vandálicos de las obras, una obra que nos resulta bien particular, porque nos muestra no solamente el acto vandálico sobre la obra, sino sobre un suceso histórico como tal, y es la obra de Ilya Repin, Iván el Terrible y su hijo. Esta obra de 1885 es una obra enorme, es una obra de un gran tamaño, de 2 metros por 2,54, la cual se encuentra en la Galería Tetrakhov de Moscú, y la cual ha sufrido 2 actos vandálicos bien interesantes. El primero fue realizado en 1913 por Abraham Balavich, la cual fue realizada por medio de cuchilladas al rostro de los personajes de la obra, y en este caso fue el mismo Ilya Repin quien realiza la restauración del lienzo. En este momento la motivación que tuvo el agresor de la obra, según palabras y según la versión de Repin, fue un ataque al estilo del artista. ¿Sí? Recordemos que Ilya Repin hace parte del movimiento realista ruso, y por supuesto esto para 1885, 1890, por supuesto era una revolución en el campo estético en Rusia. ¿Qué sucede con esta obra? ¿Qué nos presenta la obra? La obra nos presenta la imagen de Iván el Terrible, el 16 de noviembre de 1581, en el momento en el que asesina a su hijo. Entonces vemos que en la obra hay 2 personajes, está Iván sosteniendo a su hijo, y esto resulta bastante incómodo a la hora de hablar de un personaje tan interesante como es Iván Grozny. Comencemos diciendo que Iván Vasilievich es un personaje gris dentro de la historia rusa, y en la actualidad, dentro del revisionismo histórico que se está haciendo, se intenta darle un rescate a esta figura tan importante para la historia y para el nacionalismo ruso. Entonces, ¿qué sucede? El segundo acto vandálico que se le hace a la obra fue el 25 de mayo del 2018. Las motivaciones que se tienen detrás de este acto fue precisamente el hecho de intentar, no solamente con el hecho de dañar la obra,
con el hecho de eliminar la obra en sí, sino de decir abiertamente que esto no es lo que significa Iván Grozny para la historia de Rusia y del nacionalismo ruso. Entonces termina sucediendo algo bien interesante con esto, y es que el ataque a la obra de Ilya Repin no es solamente un llamado de atención hacia un hecho, sino que es un llamado de atención hacia un cambio de paradigma y hacia un cambio de la manera como se ve un personaje histórico, un personaje trascendental para la historia de dicho país y de cómo se percibe para cierto grupo de personas. Entonces, de esta manera nosotros vemos que en el acto vandálico en sí, contra una obra de arte, no solamente existen motivaciones, qué sé yo, superficiales, sino que eso puede ir mucho más allá. Nos puede decir también mucho sobre la obra y sobre lo que la obra significa en un momento determinado de la historia. Y en este momento vemos que en el caso de la Mona Lisa es una manera de atraer la atención, y en el caso de la obra de Repin es una manera también de atraer la atención, pero desde dos perspectivas diferentes. Y bueno, esto era lo que quería comentarles al respecto de la vandalización de las obras de arte en el momento actual. Muchísimas gracias.